Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz, para el repaso de la lección. Estamos en la lección 9. Para esta semana, la lección se titula La fuente de la vida. Y la lección de los estudios del Evangelio según San Juan nos muestran a Jesús como el creador, pero también como que el que provee la vida. Jesús mismo dijo, yo soy. Esta es una mención que viene ya desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés se iba a presentar ante Faraón para dejar salir al pueblo. Y si me preguntan, ¿quién te envía? ¿Qué voy a decir? Él dijo, yo soy. Yo soy es el que tiene existencia propia. Yo soy es el Dios Jehová, el Dios Todopoderoso. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, él mencionó muchas veces, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. Jesús es Dios. Y este Dios poderoso, maravilloso, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que Él vino también a ser hombre para ofrecerse en lugar nuestro y darnos vida eterna. Él es quien ahora está demostrando al universo que es capaz de humillarse a este punto. Ese es el más grande amor, podríamos decir. La expresión del amor más grande es Jesús, a través de su humildad, a través de su revelación, a través de esa muestra de amor, aunque muchos lo rechazaron, aunque muchos le dieron la espalda, Él quiere darnos vida. Él quiere que nosotros alcancemos la salvación. Así que la lección de esta semana se centra en torno a este gran yo soy, a este Jesús maravilloso, a este Dios todopoderoso. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Queremos también agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañan semana a semana. Gracias a todos aquellos que se han suscrito, y si todavía no lo has hecho, te animamos para que te suscribas y de esta manera apoyes nuestro canal. Queridos amigos, queremos animarlos a que ustedes también compartan la palabra de Dios. Nuestra misión es ser predicadores de la verdad, ser pescadores de almas, pero también el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos, y como discípulos tenemos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas a todos aquellos que todavía no conocen al Señor. Queridos amigos, preparémonos, Cristo viene pronto. Ahora, antes de comenzar el repaso de la lección, vamos a dejar a nuestro hermano Ezequiel Peña. Él tiene el versículo cantado y luego regresamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien, mis amigos, estamos aquí de vuelta con ustedes para el repaso de la lección. La lección 9 se titula La fuente de la vida, y el versículo de memoria se encuentra en Juan 14:6, un versículo muy conocido. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús muchas veces mencionó yo soy. Jesús una y otra vez dijo que Él era antes que Abraham, que es el yo soy, que es el alfa y el omega. De esta manera Jesús estaba demostrando que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso. Y cuando Él dice que es vida, esta palabra vida, ¿no? Zoe en griego, que se menciona 36 veces en el Evangelio de Juan, y
casi el 25% del Nuevo Testamento es mencionado en Juan, nos indica pues que el término vida viene también relacionado con salvación, ¿no? O sea, vida eterna. Cuando Jesús llegó donde Zaqueo, le dijo: Zaqueo, desciende porque hoy día voy a ir a tu casa. Y cuando llegó a su casa, Jesús, ¿qué le dijo? La salvación ha llegado hoy a tu casa. ¿Y quién había llegado? Jesús. Jesús es vida, Jesús es salvación, Jesús es Dios. Mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que acudir a Jesús. Él nos invita, Él nos llama, Él está trabajando día y noche para nuestra salvación. El Espíritu Santo está allí intercediendo, está allí motivándonos, está allí llevándonos para pensar, reflexionar, meditar en las cosas de Dios. A veces el enemigo, que no descansa, está tratando de entorpecer esa obra. Y entonces nosotros estamos claudicando, estamos allí divagando, estamos que no sabemos qué decisión tomar. Finalmente, la decisión la tomamos nosotros. Nosotros somos los que vamos a decidir si seguimos a Dios o seguimos en el camino de tinieblas y de oscuridad. Recordemos que Jesús dijo que Él había venido como la luz del mundo, en medio de estas tinieblas, que muchos seres humanos prefieren las tinieblas a la luz, que muchos de los seres creados por Dios no lo reconocen a Dios como su creador y por lo tanto están viviendo en el pecado, en las tinieblas, en la oscuridad. Y esto los va a llevar irremediablemente a la destrucción. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Vino porque el amor de Dios por sus criaturas lo llevó a tomar una decisión extrema: hacerse como uno de nosotros. ¿Se imaginan ustedes? Dios, el creador, tomando la forma del ser creado, tomando un cuerpo para mostrarnos a nosotros que podemos también ser salvos, acudiendo a Jesús, dependiendo del Padre y tomándonos de la fuerza del Espíritu Santo para vencer. Jesús dijo: he aquí que yo estoy con vosotros. Jesús nos prometió estar con nosotros. En una oportunidad, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el Cordero prometido desde el Antiguo Testamento. Es aquel corderito sacrificado a través del derramamiento de su sangre para que nosotros podamos ser salvos. Jesús es el Cordero del sacrificio. Pero también Jesús es el sacerdote. Jesús cumple las funciones que en el Antiguo Testamento se realizaban para que nosotros podamos ver la obra de salvación que Él realiza en nuestro favor. ¿Por qué vino Dios al mundo? Porque nos ama, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más nos dice el Evangelio de Juan? Cuando nos habla de que Jesús es vida, de que en Jesús está la salvación, de que en Jesús está la luz. Él dice: el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Porque esa es la finalidad del Señor, darnos vida eterna. Pero la vida eterna Él nos la da cuando nosotros queremos recibirla. Él nos la impone. Él no nos salva a la fuerza. Él no nos obliga a seguirle. Él nos invita. Él espera. Él está llamando y seguirá llamando hasta que la oportunidad se acabe, hasta que el tiempo de gracia se termine. El Hijo del Hombre será levantado, será crucificado, mostrando su amor, así como ya lo había profetizado. Jesús mismo dijo: así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa figura del Antiguo Testamento, ¿no? Los seres humanos allí en el pueblo de Israel siendo picados por la serpiente, muriendo. Y entonces Moisés acude: Señor, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? Levanta una serpiente de bronce y los que la vean serán sanos. Ahora se cumple esa figura en Cristo. Cristo es levantado.
Y todo aquel que es picado por Satanás, por el pecado, mirando la cruz, puede decirle, Señor, sálvame, Señor, perdóname. Y el Señor nos perdona. La sangre de Cristo es el mejor antídoto contra el veneno del pecado. Y si nosotros queremos ser curados, queremos quedar limpios del pecado, tenemos que acudir a Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Él estaba la vida y la gente no lo aceptaba, como hoy en día tampoco. La gente quiere vida, pero una vida fugaz, pasajera, temporal, no una vida en la cual disfrute y satisfaga los deseos carnales, pasionales, lo más bajo. El Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir con nuestros ojos puestos en las cosas espirituales, celestiales. Y cuando nosotros alcancemos la vida eterna, ese regalo de Dios sea nuestro, disfrutaremos la eternidad. Pero aquellos que están disfrutando esta vida pasajera se perderán para siempre. ¿Qué ganaron? Ganaron un momento de placer y ese placer temporal no satisface el vacío espiritual. El Señor quiere que nosotros tengamos vida eterna. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor dijo, para esto he llegado a esta hora, porque Él quiere que tú y yo seamos salvos. Él quiere que tú y yo alcancemos la vida eterna. Por eso vino el Señor. Ahora, la vida eterna está no solamente en Cristo, sino también en su palabra, porque la palabra de Cristo tiene poder para transformar, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar. Allí en Juan 6, 61 al 68 nos dice, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y también dice Pedro, dijo, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los discípulos ya se estaban yendo. Y Jesús le dijo, ¿ustedes también ya dudan? ¿Ya se van? Y Jesús, Pedro, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Esto se lo reveló Dios. Esta es una revelación de Dios para mostrarnos que realmente Jesús tenía palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús nos dan vida eterna. Las palabras de Jesús, la palabra de Dios, la palabra creadora, la palabra que sana, que transforma, que cura, que milagrosamente hace cambios que nosotros no podemos hacerlos, pero Él sí, porque es Dios. Esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nosotros tenemos que responder a esa palabra. Jesús dice que Él es el pan de vida. Jesús es el que nos alimenta, nos nutre espiritualmente. Jesús es ese poder vivificante que produce salvación, que transforma, que justifica, pero que también santifica y que un día glorificará a todos aquellos que hayan creído en su poder. La resurrección es ese sello de la salvación, esa es la garantía de la salvación y ese es el poder que va a ocurrir en un momento, en el tiempo, en el espacio y en el cuerpo material. No es algo etéreo, no es algo de idea, es algo real, es algo que nosotros vamos a experimentar. Personalmente nosotros vamos a vivirlo. Si estamos vivos cuando Cristo llega, nuestro cuerpo físico será transformado en un cuerpo glorificado. Y esto es real. Jesús le dijo a Tomás, ven, toca mi cuerpo. Toca, metes tus dedos aquí, en mi mano, en mi costado. Porque Jesús tenía el cuerpo con el que había venido, pero glorificado, santificado. Y solo por fe nosotros podemos creer en Jesús y aceptar su palabra y aceptar su sacrificio. Recibimos esa fe como un don, como un regalo. La fe es un don de Dios y todos recibimos esa fe. Lo que tenemos que hacer es desarrollarla, hacer que esa fe se fortalezca, que sea el fundamento, que sea la base, que nos ayude a crecer. La fe se ofrece gratuitamente a todos los que acepten por gracia el Espíritu Santo. Esa gracia la ofrece Dios gratuitamente. El Señor nos ayuda a ser limpiados completamente del pecado. Porque si no aceptamos a Jesús, nuestro pecado nos va a arrastrar. El pecado nos va a llevar a la destrucción.
Dios no quiere destruirnos a nosotros, Dios quiere destruir el pecado. Pero si nosotros estamos abrazados y aferrados al pecado, cuando Dios destruye el pecado, nosotros seremos destruidos con ese pecado. Si nosotros queremos salvarnos, tenemos que dejar el pecado y aferrarnos a Cristo, porque Cristo es el que salva. Y si estamos aferrados a Cristo, vamos a ser salvos por Él o destruidos por el pecado. ¿A quién estamos abrazando? ¿A quién estamos buscando? ¿De quién estamos dependiendo? No podemos servir a dos señores. El hecho de creer nos trae una experiencia nueva, renovada, un nuevo nacimiento. Esa experiencia del nuevo nacimiento es algo que todos tenemos que vivir, todos tenemos que experimentar. Dice, a los que le recibieron y creen en su nombre, son engendrados de Dios. O sea, llegamos a ser hijos de Dios por la experiencia del nuevo nacimiento. Ya le decimos a Satanás, ya no quiero que tú seas mi padre. Ya no soy hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero mientras todavía no llega el Señor, tenemos que santificarnos, purificarnos, así como Él es puro. Y esa purificación depende de nuestra experiencia personal con el Señor, de nuestra vida diaria al lado del Señor. Primero, lo recibimos, creemos en Él. Segundo, Él nos da autoridad para convertirnos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que representar a nuestro Padre dignamente. Tenemos que mostrar quién es nuestro Padre y tenemos que vivir de acuerdo al estándar que nuestro Padre nos ha dado. Y ese estándar lo ha puesto Jesús. Y nosotros en Jesús somos más que vencedores. Con Cristo todo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos creer, debemos recibirlo y estar dispuestos a recibir la luz que cambia, regenera, ilumina nuestras vidas y nos hace una persona nueva y diferente. Así que la función del Espíritu Santo es producir esa convicción. El Espíritu Santo nos hace ver nuestra condición. Es el que produce en nosotros el reconocer que hemos pecado, que somos pecadores. Y entonces el Señor pone en nosotros ese deseo de buscarlo a Él. O sea, el Señor mismo nos da el don del arrepentimiento. El Señor mismo nos da ese don de la fe. Y nosotros tenemos que desarrollar esos dones para que pueda ser un fundamento en el cual podamos edificar nuestra vida hasta alcanzar la estatura de Cristo. El Espíritu, el Espíritu Santo es el que nos guía, nos conduce. Él es el ayudador, Él es el paracleto, ¿no? El que está dándonos el poder que necesitamos. Por eso la Biblia dice, recibiréis poder. Hechos 1:8, recibiréis poder, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue declarado Hijo de Dios Jesús? El día de su bautismo. Este es mi Hijo amado. Cuando nosotros nos bautizamos, el Señor nos dice, realmente este es mi Hijo. Ahora este es mi Hijo. Ya no es más hijo de Satanás, ni hijo de este mundo, ni hijo de perdición, ni de condenación. Ahora es Hijo de Dios. Y mi querido hermano y amigo, Dios quiere que tú y yo seamos hijos de Dios, que vivamos como hijos de Dios. La fe, pues, es una gran bendición y nos lleva a ver y a oír y a entender la palabra de Dios. El enfoque humanista, ¿no? O la humanidad, ¿qué es lo que quiere? Encontrar un fundamento para la fe, ¿no? Demuéstrame. Quiero ver pruebas, evidencias y luego creo. No, para el enfoque cristiano bíblico dice que la fe es el fundamento del don de Dios. O sea, que yo creo porque tengo fe, no porque veo, no porque me han demostrado, no porque he visto las evidencias, sino porque tengo fe. Y esto lo vivió Tomás, ¿verdad? Tomás quería ver para creer. ¿Y qué dijo Jesús? Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeren. Y dentro de esos bienaventurados estamos nosotros, porque no hemos visto a Jesús y creemos en Él. No hemos visto el Espíritu Santo y creemos en Él. Pero tenemos nosotros esa fe que se va desarrollando y esa fe nos permite tener
la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos presenta a Jesucristo, nos presenta el poder de Dios y nos transforma porque es poder, poder en cada uno de nosotros. Pero si nosotros no aceptamos, entonces lo estamos rechazando. Y cuando uno rechaza, hermanos, en el Evangelio de Juan, es triste ver tantas formas de rechazar a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Ya desde el principio, Juan comienza diciendo, vino la luz, pero las tinieblas prevalecieron más. O sea, las personas, el mundo, prefiere las tinieblas, prefiere la oscuridad. El mundo no lo reconoció y, peor aún, los suyos no lo recibieron. Le dieron la espalda, lo dejaron a un lado. Pidieron que sea crucificado. Cristo fue rechazado porque no aceptaron ni recibieron su palabra. Muchos hoy en día rechazan a Cristo, aunque dicen que son cristianos, creyentes, pero rechazan su palabra. No viven de acuerdo con la palabra. Pues Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me vio. ¿Y dónde está la voluntad del que lo envió? Está en la palabra de Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que encontrar el mensaje del Señor, donde tenemos que encontrar la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice el mensaje? Dice que la diferencia entre los espías que fueron a Canaán es entre el mensaje que dieron. ¿Qué mensaje dieron? 10 dieron un mensaje negativo, un mensaje de temor, un mensaje en el cual no había esperanza, pero los otros 2 dieron un mensaje positivo. Sí, nosotros podemos más que esos gigantes. Sí, nosotros podemos porque nosotros tenemos la promesa de Dios que Él está a nuestro lado. Él nos acompaña, Él nos cuida, Él nos bendice. Así que mis queridos hermanos y amigos, tenemos nosotros que confiar. El pecado de los hebreos en Cades Barnea fue en dudar de la palabra de Dios. Dios les había dicho que tomen esa ciudad y ellos dudaron de Dios. Dios les había dicho que entren y tomen posesión y ahora estaban confiando más en la palabra de esos 10 incrédulos que en la palabra de Dios. Y estos 2 hombres fueron temerosos de Dios y fueron hombres de fe que creyeron en Dios y en su palabra. Estos 2 espías votaron que sí, basándose en el poder de Dios y en su palabra. De esta manera nosotros encontramos que si confiamos en Dios, vamos a ser positivos, vamos a ser poderosos en las Escrituras, porque el que no cree en Jesús ya es condenado, pero el que cree en Él encuentra salvación. Y si nosotros creemos en Jesús, podemos ser salvos. El que no cree ya ha sido condenado. La ira de Dios será contra ellos, porque no creyó, pero el que cree ha pasado de condenación a vida. Y muchos morirán en sus pecados, pero Jesús vino para salvarnos del pecado. Entonces aquí encontramos un dilema. El dilema es, ¿qué camino vamos a seguir? ¿A quién vamos a seguir? El rechazo de Jesucristo, la luz del mundo, nos deja expuestos a la duda, y la duda es lo peor que puede haber. Eva escuchó la palabra de Dios, la recomendación de Dios, la advertencia de Dios, la luz que Dios le dio, pero Eva escuchó a la serpiente, que es Satanás, y esto le trajo duda, y la duda le trajo como consecuencia ser engañada. Engañada, y se apartó de la luz. Y entró en las tinieblas, en el pecado y en las consecuencias que ha traído para toda la humanidad hasta estos momentos. Tenemos que aceptar a Dios y su palabra. Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que reconocer que en Dios hay salvación y que solamente en Él podemos tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús es vida. De Él emana la vida. De Él fluye la vida. Él es quien da vida, y no solamente vida pasajera y temporal, sino vida eterna. Y la vida eterna está disponible para todo aquel que en Él cree. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, mientras estudiamos estas lecciones tenemos que sacarle una aplicación personal para nuestra vida personal, para nuestra vida diaria, para nuestra vida como cristianos. Esa aplicación es que tenemos que aceptar a Jesucristo.
tenemos que recibir la luz, tenemos que caminar en esa luz y tenemos que aceptar el don de Dios. Yo te invito para que tú digas al Señor, Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor y misericordia. Quiero caminar en esa luz, quiero seguir a Jesús, quiero tener la vida eterna. Y eso lo obtengo teniendo el nuevo nacimiento, aceptando a Jesús como mi Salvador personal y dejándome guiar por el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.